¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Intentamos no hacerlo, pero cuando vemos algunos casos de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, a veces es inevitable el preguntarse por qué no paró esos golpes, por qué no acudió en busca de ayuda, por qué no denunció. Preguntas fáciles cuando a quien se le cuestionan es una persona que se encuentra bien, que no tiene excesivos problemas, que se siente querida por los suyos, pero de las más difíciles de contestar si a quien se le inquiere es a una mujer maltratada, dominada, atemorizada y cuya autoestima está literalmente en el suelo. En la mayoría de los casos, la respuesta siempre es la misma: el miedo. El tema de la violencia tiene unas causas estructurales enormes y tiene que ver con el poder. Existe una violencia machista y una violencia institucional. La violencia machista tiene que ver con que el hombre se considera dueño de la mujer y la mujer sin ningún derecho, pese a que en la Constitución se establece que hombres y mujeres tenemos igualdad de derechos e igualdad de obligaciones también. En ese sentido, el tema del poder es fundamental, porque el poder te hace como imponerte sobre la mujer, y como no considerar a la mujer sujeta de derecho y ciudadana, ¿verdad? Y ser ciudadana significa tener derecho a vivir, tener derecho a opinar, tener derecho a opinar distinto, tener derecho al placer, al gusto, al disfrute. ¿De acuerdo? Las conclusiones apuntan a un poco de todo, pero es cierto que el principal motivo para no denunciar se encuentra fundamentalmente en el interior de la propia mujer, en el miedo visceral que las atenaza. Generalmente ellas tienen miedo a perder sus hijos por la crisis económica, y la crisis económica en este país afecta mayoritariamente a las mujeres en el sentido que son las que administran los hogares y que administran los chingastes de dinero que le da el hombre, que le da el marido, el compañero, la pareja, ¿verdad? Y entonces como al administrar esos chingastes tiene que ver con la imposibilidad que tiene de decidir sobre esos recursos. Y luego todo el concepto que hay sobre la mamá y la mujer mamá, que tiene que responder por los cuidados de las hijas y de los hijos, le hace quedarse ella en segundo lugar y suplir y cumplir con las necesidades de niños y niñas. Por eso cuando se pone una demanda de pensión alimenticia, por ejemplo, la mujer la piensa doblemente. No es porque ella quiera vivir violencia, no es porque ella quiera ser maltratada o porque quiera no vivir, sino porque la crisis económica le afecta enormemente para poder mantener a sus hijos y a sus hijas. A esa precariedad psicológica presente en la gran mayoría de los casos se suma la percepción de soledad creada por él y el temor a no poder sobrevivir económicamente sin el maltratador. Yo el llamado que haría primero a los hombres, y el llamado a los hombres a que se desmonten de su poder. Y el llamado a los hombres a que compartan el trabajo doméstico. Y el llamado a los hombres para que vean en su compañera, en su esposa, ¿verdad? En lo que sea que quieren, que la vean como una compañera de lucha en un proyecto familiar donde todas puedan decidir, donde todos puedan decidir. Ese es el primer llamado. Y el segundo llamado, efectivamente, es a las mujeres a reconocer los límites, ¿verdad?, de su ser mujer, en el sentido de tengo derechos, esos derechos tengo que hacerlos valer desde la casa misma, tengo que obligar si es necesario en mi casa que desde pequeños los niños y niñas compartan las responsabilidades domésticas, porque eso también establece roles de género bien marcados que hacen daño en el futuro. Tengo que decirle a mi marido que no basta con ser proveedor y dar el dinero, sino también compartir la educación, los fracasos, las alegrías, las fiestas, compartirla en familia. Y finalmente también decirle a las mujeres que existen instancias, que existen organizaciones de mujeres, que existe una comisaría bueno, no las comisarías porque ya no existen, pero existe la policía donde puede hacer una denuncia, que probablemente en este momento hay menos recepción de denuncias por la situación de este país, pero que ellas tienen que denunciar si son víctimas de violencia. Ellas tienen que educar junto con su marido a los hijos y a las hijas para que vean que se puede educar en una nueva relación de valores, y los valores son compartir,
solidaridad, responsabilidad, igualdad de derechos, compartir el trabajo doméstico, compartir la vida, compartir la tristeza. Vive con nosotros el debate de este tema. Con imágenes de Lenín Castillo, en Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán. De acuerdo a las estadísticas de Apsayacal, 55 mujeres han sido asesinadas durante este año 2018. En relación a años pasados o al año 2017, la cantidad ha aumentado. Quiero compartirles también que esto se establece con relación a lo que ya se había informado por parte de católicas al derecho a decidir en nuestro país, y es la estadística que se manejan a través de los diversos sectores, como ya lo mencionábamos, Apsayacal. Hoy tenemos invitados especiales para abordar este tema y ustedes lo están viendo a continuación en la pantalla baja. Soy víctima de violencia, pero temo denunciar. Odilí, nos acompañarás en este panel. Así es, Jessy Espinosa Reyes. Es bastante difícil, ¿verdad? Dirán muchos, esos temas lo hablan bastante, pero desafortunadamente, pese a que estamos hablando cada vez y cuando de estos temas, ¿verdad?, continúan una cantidad importante de mujeres siendo agredidas y hasta falleciendo. Así que hay que romper ya el silencio, no hay que tener temor. Para ello está con nosotros Elia Palacios de Apsayacal y Orlando Palma del Bufete Jurídico de la UPOLI. Ellos nos van a hablar desde todo punto de vista, son actores también que han tenido mucha comunicación con esas cantidades de mujeres que están en este momento siendo violentadas. Bienvenidos a ustedes, bienvenidos a Acción 10 de la Mañana. Elia, quisiéramos empezar con buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Siempre decir, ¿verdad?, que cuando hablamos de esto mueve sentimientos, porque realmente la violencia machista acaba con la vida de muchísimas mujeres. Según el Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir, justamente son 55 femicidios los que van en este año. Y fuera de cámara yo hablaba con Yeltsin que, es decir, una compañera, 2 compañeras, 3 compañeras que sean víctimas de femicidio son vidas que no debieron de perderse producto y consecuencia de la violencia machista. Sí. Y de también cuando no desarrollas como Estado políticas públicas de prevención de cara a prevenirla, atenderla, a sancionarla. Y en ese sentido siempre nosotros estamos diciendo que hay que sumar esfuerzos para combatir esta pandemia que realmente genera dolor y luto en las familias. La violencia no se debe permitir bajo ninguna circunstancia. Es decir, y en este sentido, si alguna compañera nos está viendo y está viviendo alguna situación de violencia, que no tenga miedo, que denuncie. Si no quiere ir a alguna autoridad en este momento, pues que busque alguna organización para que le asesore, para que le oriente, para que pase con un especialista, porque a veces no es fácil, a veces decimos los que estamos de fuera, que vaya, que lo denuncie, que esto, que lo otro, pero no es fácil cuando ese ha sido tu proyecto de vida, que te han metido desde pequeña, desde esa construcción de género, que vos tenés que aguantar, que vos tenés que soportar, que sos mujer, que la relación, o sea, prácticamente la relación recae en la mujer, y entonces todo eso te hace que vos no querrás denunciarlo, que en el fondo vos querrás más bien, entre comillas, salvar esa relación, ver qué pasa. Pero entonces, claro, si no estás muy segura de eso, es importante ir a una organización. ¿Por qué? Porque a través de los procesos de recuperación emocional vos recuperás tu autoestima. ¿Sí? Y cuando vos tenés una buena autoestima, vos te valorás. Me gusta eso que decís de autoestima, Elia, porque a veces decimos, no, si es que él no me violenta, nunca me ha golpeado, nunca me ha cacheteado, nunca me ha agredido físicamente, pero hay otro tipo de violencia y también eso se debe denunciar. ¿Como cuáles? Mira, hay diferentes tipos de violencia, en este caso la psicológica, ¿verdad? Que a veces nos cuesta también reconocerla, porque como es tan sutil, ¿verdad?, pero igual nos genera daño. Sí. Exacto. Igual inclusive, nosotros hemos hablado de femicidios no registrados. ¿Por qué? Porque producto de esa violencia psicológica también esta mujer puede morir. Sí. Vos podés desencadenar, por ejemplo, a nivel del cuerpo, de la salud física, enfermedades que nosotros les llamamos psicosomáticas, porque la parte emocional te afecta el cuerpo y eso obviamente puede conducirte a la muerte. Hay casos de mujeres que dicen, no, es que él no me golpea, él me mantiene siempre, tiene otra persona con él, una tercera, ¿verdad?, otra vida familiar, incluso tiene otros hijos, pero como él me da, estamos felices. Eso es otra parte de violencia también, el estarle incluso diciendo, hoy te toca a vos y mañana le toca a la otra. Eso es parte de violencia también. Claro,
Claro, porque ahí estamos hablando justamente de esa violencia psicológica. Es decir, quien te quiere te respeta. Efectivamente. Te valora. Y no va a ser una cosa de esta. O sea, decirte que la otra, hablarte de la otra. El solo hecho de tener esa otra es una violencia. Que, o sea, a cualquiera le afecta emocionalmente. Así es. ¿Verdad? Sobre todo cuando, como las relaciones decimos, hablamos de pactos, de contratos. Si yo pacté, si yo dije, ¿verdad? En esta relación va a haber fidelidad, pues entonces, si alguien de los dos que pactaron altera eso, pues obviamente es una situación de violencia. Otra cosa es que a lo mejor hayan decidido que cada quien por su lado, pero eso es otra cosa. Pero cuando vos das algo y esperas ese algo, pues obviamente eso te va a afectar. O a veces hay mutuo acuerdo, dicen los muchachos por acá, ¿verdad? Eso te va a afectar emocionalmente, sexualmente, porque también si es una pareja que anda con varias personas, ¿verdad? Un hombre que anda con varias mujeres y que anda por ahí, puede inclusive contagiarse de una infección de transmisión sexual. Así es. Y entonces esto ya también repercute en tu cuerpo y es un tipo también de violencia sexual. Doctor Palma, ¿qué establece la ley, el código en torno al femicidio a la persona que comete este delito? Ok, buenos días y gracias por haberlos invitado. De parte de la Universidad Politécnica, que ya estamos funcionando, les expresamos nuestro fraterno saludo. Efectivamente, Yeltsin, contamos en Nicaragua con mecanismos legales ya establecidos, gracias a Dios. Desde febrero del 2012, Nicaragua entró en concurso de países que atacan este tipo de pandemia, debemos llamarle, que es la violencia contra la mujer, porque es una pandemia mundial. Y efectivamente comparto totalmente con ella lo que dice, de que violencia no solo es golpearla, también es invisibilizarla. El hecho de no tomarla en cuenta, hacer que no existe, la está violentando. Y eso también debe ser muy tomado en cuenta. Nosotros en la universidad procuramos que los jóvenes, porque en los jóvenes también se da violencia en el noviazgo, por ejemplo. La UPOL hizo un estudio muy interesante sobre esto y descubrimos que en el noviazgo se estaba recreando un matrimonio, pero con todos sus defectos y no con todas sus virtudes. Fíjate qué interesante. Y hay estadísticas que se hicieron en el Instituto de Género, hay documentación que la universidad hizo, que es muy importante porque te refleja de que debemos atacar ese mal. ¿Tenemos un estamento jurídico? Sí lo tenemos, claro que sí. Tenemos una ley, aquí está. Que si esta ley efectivamente cubre todas nuestras expectativas, ok, eso es un asunto de operadores de justicia, es un asunto del sistema, pero el instrumento está. El femicidio se ataca con pena de cárcel, pena privativa, y lo hacemos precisamente porque queremos separarlo del homicidio común, del asesinato común. Queremos dejar claro que es femicidio. Correcto. Porque está acompañado de otras figuras que el mismo código establece. Y hablando de esa ley, porque muchas ocasiones cuando me ha tocado conversar con varones, casi podría atreverme a decir que el 65-70% sataniza esa ley, ¿verdad? 779. Entonces, usted como experto también del derecho, ¿cómo explicarle que la ley 779 no se hizo para ir en contra de los varones, sino para en contra de ese ejercicio, de esa acción violenta que están haciéndole a las mujeres, que están falleciendo desde todo punto de vista? ¿O me equivoco? No, mire, recordemos que la ley nace de un fenómeno social. Es decir, ninguna ley nace por sí porque se dio la gana. Esto es sociológico. La ley nace para atacar precisamente un fenómeno de mala educación o incultura de toda la sociedad. No es al hombre. No es al hombre porque efectivamente no es una ley antihombre. Yo te lo digo con toda sinceridad, yo la he leído, yo la ejerzo. Me ha tocado defender hombres en juzgados de violencia. Al delito, me explico. Y me ha tocado defenderlos cuando considero que realmente hay un abuso de parte del sistema, no de la mujer, del sistema sobre él. Amparándose en la ley. Y me ha tocado también estar del otro lado, acusando hombres violentos, acompañando a la fiscalía, a la unidad especializada, para poder castigar al hombre que ejerce la violencia con alteraciones. ¿Qué cosas son alteraciones? La misoginia es una de ellas, por ejemplo, porque son figuras que ya las estamos determinando. Hay misógenos porque son misógenos por naturaleza. Y entonces no estamos atacando al hombre, estamos atacando su fenómeno, estamos atacando su enfermedad, porque esa es una enfermedad, es una lesión cerebral en el hombre. El ver a la mujer de una manera incorrecta. Entonces no es que estemos atacando al hombre por ser hombre, sino que estamos atacando la conducta social inadecuada, impropia. ¿Hay aspectos que agravan el delito? ¿Hay aspectos que
y que por ende incurre a más años de prisión. ¿Y cuánto establece exactamente la Sí, la pena máxima evidentemente es 20 años, porque femicidio. Los agravantes, porque puede haber concurso de delitos. Si hay concurso de delitos, ya no van a ser 20, van a ser probablemente los que sumen la cantidad por delitos. ¿Qué agrava esto? Lo agrava, por ejemplo, que la violencia se ejerza frente a los niños. Esto es uno de los principales elementos, ¿verdad? Estamos claros que la violencia se ejerce en privado. No vemos comúnmente al hombre maltratando a la mujer en un parque. Es difícil. No, él va a buscar el lugar donde protegerse, donde encubrirse, donde no lo vean, donde no lo puedan perseguir para ejercer esa violencia. Si estamos hablando de la violencia física, si es psicológica, él la ejerce ninguneándola, como decimos en buen nica, ¿verdad? O como hacían antes nuestros padres. Vos te vas atrás, vos caminás detrás de mí, vos sos mi sombra. Esa es una forma de violencia. Lo otro es hacerlo dentro de la familia, delante de los niños, o también siendo parte de violencia a los propios hijos o las hijas, cuando discriminás, por ejemplo, no, ella es niña, ella no puede hacerlo, que lo haga mi hijo, que es el varón. Correcto. Ahí tenés claramente una violencia, en la que está, ya desde pequeña a ella la está violentando, la está maltratando, pero además inculcándole un patrón de conducta que, si no se corrige, va a tener muchas negativas repercusiones en ella misma y en su entorno. Sí, vamos a hacer una pausa comercial y enseguida regresamos con más. Recuerden ustedes, la idea es que no sigamos permitiendo violencia desde ningún punto de vista, pero también vamos a valorar esa violencia que se está ejerciendo entre mujeres también. Es un fenómeno que se está dando en las redes sociales, que hemos valorado también, y cómo nuestros expertos nos pueden apoyar en esta circunstancia. Hacemos pausa y volvemos. Gracias por estar siempre con nosotros. Vamos a seguir dando continuidad a este tema, que realmente es un tema que ha movido a la sociedad nicaragüense, a los sectores y sobre todo a esos organismos que defienden el derecho, que defienden la vida y por supuesto que están en contra de toda violencia. Tal es el caso de Apsayacal. Quiero retomar y hacer colación que este tipo de eventos, este tipo de violencia tienen antecedentes, y es que antes de llegar al crimen, al femicidio, vienen mostrándose aspectos que te pueden dar la pauta como mujer que algo está mal, Elia. Así es. Bueno, la violencia se manifiesta inclusive desde las relaciones de noviazgo, solo que a veces podemos minimizarla porque no estamos informadas. A ver, un novio que te está llamando a cada rato por teléfono, vos decís, o te está chateando, que te está controlando prácticamente. Esa es la palabra, control. Pero cuando vos no tenés la información, y eso es parte de la violencia psicológica de la que hablamos, que no la percibimos, entonces vos podés pensar, está pensando en mí, me quiere, ¿verdad? Es tan sutil la violencia psicológica que realmente no la percibimos, pero ya esas son manifestaciones, ¿verdad?, que se van agudizando, que se van agravando, y que posteriormente ya no solamente es eso, ya yo no quiero que le hables a esta persona, yo no quiero que andes por ahí, yo no quiero que te vistas de tal manera, yo no quiero que salgas sola. Entonces va eso paulatinamente. Y ojo, aclarando un poquito solo lo de las llamadas, porque algunos quieren, entonces ya no la voy a llamar, ya no voy a llamar a mi enamorado, a mi enamorada, no. Es cuando eso se pasa de lo normal, no seamos extremistas, es cuando se pasa de lo normal, cuando a cada momento, desayuno, almuerzo y cena, a media mañana, a media tarde, está incluso en alguna actividad, y entonces ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás vestida? ¿Qué estás haciendo? Eso no. Es esa forma de comunicación enfermiza, ese control, le llamo yo siempre. Así es. Elia, ese control incluso, y en esa etapa del noviazgo, que lleva incluso al novio a prohibir a la chavala a que siga estudiando, por ejemplo. Esa es una de las cosas que se evidencian con mayor facilidad. Deja de ir a la universidad, te vi con otro chaval en el portón, no te quiero ver en ese colegio, y ya estás ejerciendo la violencia. Y eso que no ha llegado todavía al matrimonio. Sí, hemos conocido casos en donde el novio le dice, o la pareja le dice, que no se comunique con el ex amigo o el ex novio porque no le parece en absoluto. ¿Eso también forma parte de la violencia o son aspectos que tiene que ir formando una pareja? Sí, mira, el tema de la autonomía, como seres humanos somos autónomos, y cuando alguien ya quiere violentar mi autonomía, mi derecho a decidir, estamos hablando de una situación de violencia y abuso. Por eso siempre estamos diciendo, el tema de la educación, lo decía el doctor, lo hemos dicho nosotras siempre, educar es prevenir. Cuando vos le informás a la compañera, a la niña, a la menor, a la adolescente, a la joven, a la adulta,
¿verdad? De que cuáles son los tipos de violencia, que la persona que te quiere no te va a lastimar, la frase que siempre voy a seguir diciendo, el amor no duele. Entonces esas cosas, ¿verdad?, te van a prevenir situaciones como esta. Pues entonces, como lo decía, la violencia va en aumento, nunca disminuye, siempre va en aumento. ¿Por qué? Y porque claro, el agresor se siente con el derecho sobre tu cuerpo, sobre tu vida, y va haciéndolo de manera paulatina. A ver, cuando nos conquistan, ¿cómo nos conquistan? Con besos, con rosas, palabras bonitas, chocolates. que te voy a dar esto, y claro, entonces ahí va a empezar, ahí no se manifiesta ningún síntoma de violencia, pero luego él va poco a poco, degradándose. y después la relación, ¿verdad? O sea, ya, como dicen, la forma última de la violencia es el femicidio, porque claro, como él se siente con esa libertad de disponer, entonces acaba con tu vida. Por eso vemos que la estadística refiere que la mayoría de las víctimas son, las víctimas de femicidio es por su pareja o expareja, ¿verdad? Cuando sienten que pierden el control sobre la mujer, entonces de ahí aquella frase o mía o de nadie. Entonces yo, dueño de esta persona, entonces prefiero verla muerta que rehaga su vida, que vaya con otra persona. Por eso es importante, como digo, la educación, conocer, informarnos, porque si estamos viviendo una situación de esta, es importante salir de ese ciclo, porque el ciclo se repite, pero nadie nos dice que en una de esas veces que se repita, acaba con mi vida. Y luego, bueno, ahí digo, entra en juego las autoridades. Si una compañera va y denuncia, hay que darle la debida atención, garantizarle la atención especializada. Porque después ya no se presentó, yo dejé el caso ahí. No. Porque lo voy a llevar a mediación. Tampoco. Porque cuando la mujer va a la policía no es porque es la primera vez que este hombre la violentó, es porque vos lo decías, ya hay todo un historial, y por tanto podemos hablar de lesiones ya, ¿verdad?, graves en la vida de esta mujer. Cara a todas estas actividades que también se están realizando en contra de la violencia hacia las mujeres, no más mujeres violentadas, eso es lo que nosotros, yo creo que todas las personas siempre pedimos, pero he visto, y como les decía antes del corte, en redes sociales una cantidad importante de publicaciones, memes, comentarios de las mismas mujeres hacia otras mujeres, y esa es parte de una violencia que tal vez no va a generar un femicidio, ¿verdad?, por la figura jurídica que existe, pero desde allí tampoco nosotros podemos continuar publicaciones donde quizás la esposa habla de la amante y entonces ella anda con una cantidad importante de enfermedades de transmisión sexual. O sea, es una violencia que se está generando, y eso viene de pequeño hasta adulto. Fíjate que eso que decís es muy importante, pero esto tiene que ver con esa construcción de género, en el que a las mujeres nos han enseñado a competir por ese hombre, y ese hombre agresor, porque que si no debe ser, es un hombre agresor. Entonces nos enseñan a competir. Entonces si él anda con otra, entonces yo la voy a ver como rival, la voy a ver como la causante de la infidelidad, la voy a ver como la que ocasionó la ruptura de mi relación. O la amante a la esposa también, ¿verdad? porque puede ser de las dos vías. Claro, sin tomar en cuenta que el único agresor y el único responsable de esa situación tiene, como digo yo, nombre y apellido, y es el hombre. ¿Quién es el que te tiene que respetar? Es la persona con la que vos estás, ¿verdad? A él no le están poniendo armas ni nada para que esté con otra persona. O sea, es él el que tiene que decir no, ¿verdad? No voy a establecer otra relación porque yo quiero a mi pareja, porque yo le respeto. Entonces, cuando esto pasa, es porque realmente, ¿verdad?, no hay amor para esa otra persona, para ninguna. Correcto. ¿Verdad? Ni para con la que está con su relación estable, ni para la nueva. Así es. Porque obviamente también con la otra se aparecen con otras opiniones. Ves que la que tengo en la casa es aquí, que es mal, es que no me atiende, es que no sé qué, ¿verdad?, para conquistar a aquella, y entonces aquella cree que efectivamente es así. Entonces empieza esa competitividad. Y yo siempre digo, y el que sale más ganancioso de todo esto es él, porque le aumentan su machismo, le aumentan su ego, ¿verdad? Qué bonito, en esta cultura machista, qué bien, ¿verdad?, de que tiene dos y que las dos se están peleando y se están golpeando y se están, ¿verdad?, maltratando entre ellas dos, y se están sacando esas cosas por las redes sociales o por otras, porque a veces yo he visto también mantas que ponen, ¿verdad?, que la fulana y mantas, o sea, cuestiones así de ese tipo. Entonces también yo le hago un llamado a las compañeras que si están viviendo una situación, ¿verdad?, de violencia, que más bien le pongan ojo a su relación y que realmente busquen ayuda. Porque un hombre que te falte el respeto, pues un hombre que no te quiere, y no es la otra persona la causante, sino él. Doctor Palma, desde el punto de vista jurídico, su cierre. A ver, importante, él le decía, el ganancioso es el hombre.
nosotros reflexionamos de la siguiente manera: quien pierde es la sociedad. Y eso lo sostengo, pues, porque la sociedad en su conjunto es la que se va desvalorizando, es la que va entrando en un hoyo negro de valores jurídicos, sociales, morales, éticos y religiosos. Instamos a la mujer, a la niña que está en esta situación, que busque la ayuda, como decía Elia, donde mejor considere. Yo sí quiero dejar claro, el Estado ha garantizado desde el 2012 hasta este momento de que en todo el país haya presencia de juzgados especializados en violencia. Esto es una realidad. Se ha hecho un esfuerzo grandísimo, los juzgados de violencia están funcionando, lo digo como usuario de los juzgados porque soy parte del sistema. Aunque no existe comisarías de la mujer, pero sí existe algún área especial para la denuncia contra la violencia hacia la mujer. Sí, por supuesto que sí. Es que la comisaría es un asunto administrativo policial, pero el juzgado es la instancia a la que vos llegás, o puedes ir a la fiscalía también. La fiscalía tiene una unidad especializada en violencia y te aseguro que si vas te recibe. El problema es que va a ser un poco complicado que puedas tener esa ayuda. Yo creo que es importante hacer uso de la ley 779, la ley integral contra la violencia hacia las mujeres. La ley está vigente y tenemos que hacer uso de ella. Igual pues el llamado a las instituciones del Estado de esa ruta de acceso a la justicia, ¿verdad? Policía, fiscalía, juzgado, que realmente no naturalicemos la violencia contra las mujeres, que le demos la debida atención también cuando llegan estos casos para que no exista. Y la misma familia, tampoco permitamos esa violencia, no seamos partícipes de eso. El Ministerio de Educación, que incluya la clase de género, y como decimos también la sociedad civil, si vemos de una situación de violencia, pues denunciarlo. Y bueno, decir también que el 25 de noviembre es Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, pero que yo siempre también digo, todos los días deben de ser en contra de la violencia hacia las mujeres. No se debe de permitir. Muy amable. Muchas gracias a los dos. Ha sido amplio el tema que hemos tratado.